nosotros tenemos la grata compañía del doctor Eddie Olivares. Todo el mundo lo conoce. Ahora está estrenando funciones de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Es amigo de Ricardo Nieves y eso ya es bastante. No deja nada. Nada. Privilegio. No. Privilegio. Fuimos compañeros de aula, ¿no? ¿De verdad? Sí. No, para que tú lo sepas. No, tengo que callar. Cuando estábamos muy mal a los dos. Amigo de muchos años. Pues tengo Yo botando los pedazos embonados y él acababa de salir. No, usted era procurador, era fiscal. De la gran provincia. Sí, condenada a dividirse. No, eso no pasa. Eddie, bienvenido, Eddie. Buenas tardes, yo contentísimo de estar aquí. Ahorita tenía unos compromisos un poquito lejanos que pude suspender porque ya con Linnea habíamos hablado, bueno, pero hacerlo por Zoom. Entonces suspendí el compromiso. Yo, no, por Zoom no tienes, yo tengo que hacer el esfuerzo. Y me aceptaron aplazar el compromiso que tenía. El Zoom no tiene mucho sazón, ¿no? No. Además, usted debía esta entrevista. Era una deuda de hace mucho. No, y además por ustedes. Eso por Zoom. Entonces, y además así usted es que, es flamante vicepresidente ya. Para que el amigo que teníamos el compromiso vea que era ciertamente este compromiso. Ahí estoy. Tiene que estar aquí. Sí. Eddie, el Partido Revolucionario Moderno, en ese evento de ayer, parece enviar un mensaje que está más allá del acto protocolar de instalar su directiva nacional, porque fue estructurado como un acto que fuera más allá de ahí, la consigna, el discurso del presidente, el hecho de que parecía que se estaba quedando con los aliados tradicionales de la oposición y además un acto multitudinario. Sí. Yo quisiera que me ayude a decodificar eso. La verdad es que fue un gran acto, una organización impecable. Pienso que en el país se han hecho muy pocos actos con la organización que se hizo ese del domingo. A propósito de simbología, pensando yo ahora, por ejemplo, había un código de vestimenta que era de chacabana o camisa blanca o blusa blanca para las mujeres. Todo el mundo fue con camisa, chacabana o blusa blanca. ¿Incluyendo aquí quién tú? No, para los invitados. Sí, ¿no? también. John fue con chacabana roja. No, todos los invitados fueron también con chacabana. Entonces, blanca. El único que fue con traje fue el presidente, compañero Luis, pero era con camisa blanca y el traje azul. Pero lo interesante era cómo se veía todo blanco. Y a propósito de blanco, está el candidato de la candidez. Y ahí todo era cándido. Porque todo era blanco, a propósito de lo que significaba. De todas maneras fue un gran evento, ciertamente el acto de juramentación de los 8 principales miembros del partido, de la dirección del partido, y el discurso de cierre del compañero presidente, fue sin lugar a dudas una respuesta después de 18 meses a una campaña, una oposición radical, como siempre la ha hecho el PLD. Y yo recuerdo siempre lo que ocurrió, claro, Ricardo y yo en el 78 todavía éramos niños. Oh, yo andaba sin ropa interior. Pero, sí, de verdad. Pero en el 78 está ahí la historia, y uno estaba muchacho, pero en el 78 el Partido de la Liberación Dominicana
propuso, inclusive en su radicalismo opositor, y el hecho de que no aceptaban que ocurriera lo que Peña predijo, que Balaguer podía ser derrotado en las urnas. Ellos decían que no, el profesor decía que no. Y entonces, en ese proceso de intento de desconocimiento de la voluntad popular, el PLD propuso que se formara una junta gubernativa. No, un acuerdo de unidad nacional. De unidad, sí, pero era eso. Un desconocimiento de la voluntad popular. Entonces, era el desconocimiento de la voluntad popular. Y entonces, pero eso no era un gobierno. Pero oye, como Gacetazo incluido. No. Claro, era la formación de un gobierno, no de un gobierno de unidad nacional. No, lo que planteaba era un acuerdo de unidad nacional, porque yo lo leí, tenía... Sí, claro que sí, Se no planteó por la respeto formación, a mí mismo tengo que hablar porque yo conozco del asunto. Pero no es así. Sí, lo es que así. se planteó fue la formación de una especie de junta. No. Claro. No, me perdona porque yo sí lo viví. O sea, a mí no me lo contaron. Ese término tampoco de junta en ese momento. No se usó junta, no se usó junta, pero era la formación de una especie de una alternativa. Miren cómo conformada, era conformada por, y lo plantearon así mismo, el Partido Reformista. Primero mencionaron al Partido Reformista, luego al PRD, que había ganado de una manera contundente, y mencionaron, creo que al final o en el medio, al Partido de la Liberación Dominicana, que sacó 13,000 y pico de votos. Ese fue el planteamiento. Oiga, perdóneme esta intervención. ¿Por qué? Porque usted la ha entrevistado y yo tengo que considerarlo. Pero un gobierno de unidad nacional integrado por los tres partidos. Eso es la historia que está ahí. No me lo va a presentar nunca. Oiga cómo fue. Un acuerdo de unidad nacional para darle salida a la crisis. Ese fue el concepto exacto. ¿Y cómo era la salida? No. Si es un acuerdo para darle salida a la crisis. Y es de unidad nacional, ¿cómo era? Usted puede interpretarlo. Usted me dice, yo lo interpreto y yo pero nunca se mencionó ni la construcción de un gobierno ni nada de eso. Pero claro. Eso claro que no. Claro que sí. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí y la historia está ahí. Entonces, así luego... Mismo, continúa explicando cuál fue el acto de ayer. No. Sí. Papá, espérate, Oye, chico, porque somos él y yo que estamos interactuando. Sí, tú no pero puedes esto es un tema No, pero él lo va a desarrollar, Fafa, pero tú no puedes cortarme a mí. Lo tuyo es parte del pasado. No. Mantente tranquilo. Él y yo estamos interactuando. A propósito del pasado. Falta una parte por decodificar de la pregunta de Domingo. Sí, de los partidos que estuvieron representados en calidad, ¿cuál fue el protocolo? No, pero en esta parte de la esencia del discurso del compañero Luis. Entonces, ¿qué pasó? El PLD siempre ha hecho una oposición radical. Luego, en el propio gobierno de don Antonio, fue una oposición radical. Aún en ese tiempo en el que había una conspiración con intento de golpe de Estado y todo eso, y de alguna manera coincidieron con ese tipo de situación. Luego en el gobierno de Salvador Blanco, igual, una oposición radical. En el de Hipólito todos recordamos a Leonel Fernández los lunes presagiando el desastre nacional en medio de la crisis bancaria. Entonces, ese es el tipo de oposición del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Fernández también. Eso no es malo. Entonces, para la oposición, hacer una oposición radical. Lo que ocurre es que el partido de oposición en la democracia tiene la función de hacer oposición, de plantear, de objetar cosas y de sugerir otras. Ahora, en el caso de la oposición que ha hecho el PLD y el presidente Fernández, el día después de la toma de posesión del compañero Luis, en medio de la pandemia, en el momento más grave de la pandemia, y luego en medio de la situación con la guerra de Ucrania, esa oposición ha sido una oposición de cuestionamiento sin aportar absolutamente ninguna propuesta de solución, que no está acorde
con la figura que encabeza la oposición. En el caso del presidente Fernández, 12 años en el poder. En el caso de Danilo Medina, 8 años, 20 años en el poder, y ahora hacen una oposición como si nunca hubiesen sido candidatos, como si ni siquiera candidatos, como si su partido hubiese sido constituido después de las elecciones pasadas, como si no tuvieran absolutamente nada que ver. Entonces, plantean críticas que son críticas contra ellos mismos, porque ellos sí tuvieron 16 años consecutivos en el poder, y de esos 16, a partir del 2011, 9 años de control hegemónico de todos los poderes del Estado, a partir de que asumieron el control del Poder Judicial con la salida de Jorge Subero Isa. Entonces, 9 años de control absoluto de los 3 poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes. Y sin embargo, ¿cuál fue el resultado? El deterioro como nunca de la institucionalidad democrática, independientemente de todas las transformaciones que pudieron hacer que el electorado, el cuerpo, el pueblo, los ciudadanos le entregaron a ese partido. Y sin embargo, ahora hacen críticas como si ellos nunca hubiesen gobernado, que no están a la altura de 2 estadistas, cuando ellos debieron poner su experiencia, su conocimiento al servicio del país en uno de los momentos más dramáticos de los últimos 100 años del mundo. Y todavía sobreviene la guerra de Ucrania con las consecuencias económicas, ya superada la sanitaria, producto de la buena gestión del gobierno, del presidente, y entonces siguen las críticas igual. Entonces, el presidente les respondió a esos 18 meses de oposición contraria a la esencia de la buena oposición. Y esa es la respuesta, no mirar para atrás. No mirar para atrás. Pero eso es lo que usted ha hecho ahora mismo, Eddie. Me llamó tanto la atención que le dedicaste tanto tiempo a mirar atrás, solo destacando lo de atrás, cuando el discurso de ayer precisamente era el contrario, no mirar atrás. No, pero no mirar atrás es... es sesgado ese no mirar atrás. No es sesgado. El presidente lo que le dijo al país fue que no olvide lo que ocurrió antes. Usted no puede olvidar lo que ocurrió para que no se repita. ¿Por qué? Porque el discurso del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Fernández es un discurso para tratar de en poquito tiempo cambiar la realidad de lo que pasó en la mente del pueblo dominicano. Y hay que recordárselo, porque si tú le dejas el escenario a ellos solos, pudiendo plantear mentiras como verdades y que se entienda que ellos no han gobernado nunca el país, a mucha gente se le olvida. Lo de no mirar atrás es decirle al país, recuerden lo que pasó, y que este es el partido, estos son los líderes que hace apenas 18 meses, después de 16 años de gobierno, nos condujeron al deterioro profundo que vivió esta democracia, y sin embargo ahora se presentan como si no tuvieran nada que ver. Estamos recordándole, y a partir de ahora esa será la respuesta que les daremos frente a la mentira y frente a la oposición, a la oposición que han hecho, que ha sido una oposición totalmente contraria a lo que debe ocurrir en una democracia consolidada. Eddie, y cuando el presidente decía no mirar atrás, ¿no estaba también aludiendo a todos esos que estaban ahí sentados, que fueron aliados de los gobiernos de
de Leonel y de Danilo. No, pues esa gente fue invitado como protocolo. Sí, pero eran parte de los de atrás. No, pero pudo invitarse, por ejemplo, al PLD, al propio Fuerza del Pueblo. Sí, no se invitó. Se trata, me imagino que sí, pero ellos no estaban ahí. No sé si le llegó la invitación o no. Lo que quiero decir es que esa es una invitación normal en un evento de ese tipo del partido en el que se está juramentando a sus autoridades y se invitan y se envía una representación. Pero bueno, decir que yo no entiendo mucho ese discurso antiopositor, porque el PRM fue un partido opositor y fue un partido opositor con cierta agudeza y cierta acidez. Entonces, el problema no es quizás encarar a los partidos por ser opositores, sino en función de su discurso. No. Y de ahí a decir que ninguno ha hecho una propuesta, no es un tremendismo, eso no es una exageración. No, pero tampoco... Porque la historia ni siquiera está distante, eso está ahí mismo. No. Propuestas han habido de sobras. Decir que boicotearon el asunto de la vacunación, cuando yo nunca, por ejemplo, vi a un Leonel Fernández en Polocher y salió en Polocher a apoyar el llamado y el proceso de vacunación. ¿Pero cuándo fue eso? Cuando se vacunó. Bueno, pero él y llamó desde el principio, y puso los locales de su partido a disposición y otros tantos centros. Después, cuando ya era una realidad. No, ahora, no es un discurso antioposición. Una democracia necesita una oposición firme, una oposición propositiva, pero una oposición responsable. No una oposición irresponsable. Y la responsabilidad de una oposición es la que se puede observar en una situación en la que el país está en peligro, en la que los ciudadanos están en peligro. Entonces ahí usted tiene que anteponer el interés de la nación al suyo particular, al de su partido. Eso es lo que, contrario a otros países, no ocurrió aquí. Porque esa oposición fue igual en el peor momento de la pandemia. No está en sintonía con lo que debe ocurrir cuando se trata de una oposición responsable, de una oposición encabezada por estadistas. Y yo pienso que no han estado a la altura de lo que deben ser los líderes en oposición. Eso es, pero no es criticando. Ese es su papel. Nosotros contentísimos con que hagan oposición, pero que también hagan propuestas, porque no hay propuestas. Además, presentarse como si ellos nunca hubiesen gobernado. Cada planteamiento que ellos hacen es una crítica a ellos mismos, porque el gobierno del Partido Revolucionario Moderno de Luis Abinader lleva 18 meses. Ellos gobernaron 16 años con el control de todo. Y sin embargo, lo que ellos están criticando ahora fue lo que ellos dejaron de hacer en 16 años. A la gente, al país hay que decirle la verdad de la posición que han asumido los partidos en relación con su rol. Pero el PRD gobernó 12 años también. ¿Cuál? Doctor, una pregunta y, bueno, dos preguntas. Lo primero, con relación al tema de propuestas, pienso que en qué formato se quiere, porque hay candidatos de la oposición y precandidatos de la oposición y líderes de la oposición que constantemente a través de las redes sociales o publicaciones periódicas dan pincelazos de algunas actuaciones que entiendo que se podrían tomar en cuenta. Pero no me refiero a eso. La oposición se le ha indicado que está haciendo campaña fuera de tiempo. Y ahora le pregunto, con relación a ese acto de ayer, ¿podría decirse que más que un acto de corte administrativo se entregaron unas acreditaciones, es un acto proselitista y que ya también el gobierno está en campaña? No. Ese es un acto que es el producto de una convención para elegir las autoridades del partido. No se trata de un acto para elegir candidatos. Cuando usted hace actividades para elegir candidatos a cargo de elección popular, ahí sí usted está metido en una precampaña a destiempo. Eso ocurrió con el PLD, que días después de la toma de posesión del presidente Abinader, ya estaban anunciando la escogencia de sus candidatos y abriendo la precampaña.
eso sí es una campaña a destiempo que viola la ley 3318 y viola también la 1519. La 3318 porque establece que la precampaña se hace a partir del primer domingo del mes de julio hasta el 1 de octubre, en caso de que sea por un mecanismo de primaria. Y en los demás casos en la tercera semana del mes de octubre concluye. Son 3 meses de precampaña. Entonces, eso sí es campaña de tiempo. La del presidente Fernández, poquitos días después de la toma de posesión del presidente en el actual mandato, entonces eso es precampaña. Esto no es precampaña. Esta está protegida por la ley de partidos y precisamente es un evento en cumplimiento del mandato de la ley que establece que los partidos deben escoger sus autoridades, renovarla cada 4 años por lo menos. Nunca por un periodo deben dejarse de renovar por un periodo de más de 4 años. Es decir, que el acto de ayer fue un acto dentro del marco de la convención interna para elegir las autoridades del partido y de ninguna manera jurídicamente, ni en los hechos, puede calificarse como un acto fuera del tiempo establecido por la ley. Mira, el presidente llamó a que el partido salga a la calle. Esa fue la esencia de su mensaje. Y yo te pregunto, ¿a qué queremos mandar la gente a la calle? Y ahí es que está el desafío que tiene ahora mismo políticamente el partido oficial. Tiene 12 reformas, que son el espacio para propiciar que los sectores diversos cooperen con nosotros en definir eso. Y aunque ellos no vayan, esas 12 reformas hay que echarla a andar. La base de ir para la calle es a defender esa reforma, es a promoverla. No es porque entonces hacerle candidato a la reelección. Y ahora necesitamos promover el compromiso de este presidente, que es refundar el Estado. Y por eso esas 12 reformas no han tenido en el partido la atención que necesitan cada una para incorporarlo. Bueno, la policía está en un proceso. 3 fiscales están al frente de la justicia, que aunque no son suficientes, indican un camino, pero los otros aspectos de la reforma no han sido tocados ni manejados. Yo espero que con este mandato a la calle se active ese espacio donde es posible coordinarse con los otros y donde se puede propiciar la cooperación de los opositores mismos en el desarrollo de cada una de esas propuestas. Bien. ¿Qué tú crees con la propuesta de la reforma? ¿O será que van para la calle porque la popularidad, según las encuestas, ha bajado del partido? No. La simpatía del partido ha bajado, ha mermado. No. Según algunas encuestas. Sí, la de... ¿Pero cómo recupera su nombre? La de Ricardo la voy a responder ahora. La mía adelante, ¿verdad? Sí, no para matarla rápido. Como esta va a ser, esta la quiero responder de una manera muy especial. Porque Don la de Fafa fue muy dura. Fue dura, por eso quiero ya salir. Don Fafa, precisamente de eso se trata. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento suyo en cuanto a la importancia de materializar las reformas que el compañero Luis presentó. Y la presentó en los primeros meses de su gobierno. La puso ahí a disposición de la sociedad. Él pudo perfectamente haber enviado algunas de ellas al Congreso directamente y prefirió que se discutiera entre el liderazgo político, todos los partidos, grandes y emergentes, todos, y la sociedad. En ese sentido, ya él las puso ahí. El partido, nosotros quisiéramos que avanzaran, es la verdad. En el caso de las leyes 3318 de partidos políticos y la 1519 del régimen electoral, lo ideal es que se apruebe ya. Ya está en el Congreso, salió de la mesa de discusión de la Junta, donde nunca debió estar, y ya está en el Congreso. Ojalá avancemos y se pueda lograr esa reforma para implementarse en las próximas elecciones, pero se va haciendo tarde. De todas maneras, las demás son leyes que requieren que el país participe en las discusiones
hay que avanzar con ellas. Son banderas para cantarse al pueblo, pero claro que sí. En la calle, ciertamente, en la conversación de los dirigentes del partido con el pueblo, se plantearán, se les presentarán este tipo de iniciativas. A la calle también vamos, el compañero Luis hizo el planteamiento de la calle. No es a la calle con la bandera a hacer campaña, no se trata de eso. No es un tema de ir a la calle a la reelección. Es a la calle para incorporar los ciudadanos al partido. Antes en el PRM solamente se abría el padrón interno cada 2 años, cada 4 años, para la renovación de los cuadros del partido directivo y para la escogencia de los cargos de elección popular. Ahora no, en las reformas de los estatutos establecimos que el padrón va a estar abierto siempre para que se integren los ciudadanos. Y en ese sentido ya vamos a preparar un reglamento de incorporación y vamos a la calle a incorporar ciudadanos al partido. Para eso es la calle. Pero usted no quiere responderme a mí. La pregunta importante, las encuestas mantienen al Partido Revolucionario Moderno. Las encuestas dicen que ha bajado, Eddie. Triplicando al Partido de la Liberación Dominicana y a Fuerza del Pueblo. ¿En la del PRM? No, en todas las encuestas sigue alto. Ahora, no puede seguir exactamente igual o por encima del resultado o del posicionamiento que tenía el partido. ¿Cuánto tiene el PRM hoy? Bueno, el PRM está... Hoy como partido, ¿cuánto tiene? Sí, sobre el 45. ¿El partido? Sí, como partido. Como partido. Y el que va más, el que más se le acerca, porque hay una competencia, fíjense lo que pasa. Aquí está claro que no hay competencia del PLD ni de Fuerza del Pueblo por el primer lugar. La competencia aquí del PLD y Fuerza del Pueblo es por la segunda posición. Entonces, eso está claro, ¿verdad? Eso está claro. Sí, no, pero bueno, son claros. Tenemos que considerar que esa es la encuesta del PRM. Hecha por el PRM. No, la del PRM no. La que haga Leonel Fernández y la que haga Danilo Medina. En cualquiera. Ahora, ¿qué ocurre? Los partidos, tanto el de la Liberación Dominicana como Fuerza del Pueblo se está formando. Es un proyecto, es un partido en formación. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana está muy debilitado. Entonces, la competencia es una competencia por el primer lugar, por el segundo lugar, porque... Pero ¿quién está en el segundo? ¿Quién está en el segundo? Están compitiendo. No. Esa no es la pregunta, doctor. ¿Quién está en el segundo? Lenchi puede decir... ¿quién está en el segundo? ¿El PLD? Ya lo entiendo, gracias, doctor. No puedo validar el 45% que dijiste antes. Pero ¿quién está en segundo? Ninguno de los dos se la quiere jugar. Lo que sé es que Leonel Fernández está es un tema disputándose. No, ese es un tema de la encuesta. Dice Lenchi que Leonel se está disputando con el presidente Luis Abinader. Eso es real. Y eso lo sabe el PRM. Pero es Lenchi que lo está diciendo. Doctor. No, eso lo sabe el PRM. ¿Cómo es? Mire, eso ni siquiera, ni siquiera doctor, a Leonel Fernández en un sueño doctor, yo le voy a dejar, hay encuestas muy serias mi amigo el de las que no se Fernández. publican. Doctor, Fuerza del Pueblo está compitiendo, está en un gran esfuerzo contra el PLD en una gran competencia por el segundo lugar. Doctor, esa es la lucha que se da en este momento. Finalmente, yo le voy a dejar esta pregunta para cuando usted vuelva aquí, porque evidentemente que usted no la quiere responder. ¿Cuál es? ¿Cómo es posible que usted sepa que en una encuesta el PRM tiene 45, pero no sepa cuál está en segundo lugar y cuál está en segundo? Entonces yo ahí no le voy a poder creer lo del 45. Es que el pleito no le puedo creer del 45 porque usted no sabe lo otro. Es que aquí, cabeza con cabeza. Aquí hay un partido. Un empate técnico es que aquí hay un partido. Lo que no tienen candidato. Es que aquí en la encuesta no se da eso. No, aquí hay un partido que está a una distancia inmensa
de los dos que están en segundo lugar. Doctor. La competencia de los que están por el segundo lugar es una competencia de ellos. Mire, no, es que sería quizás... Cuando traiga la encuesta, tráigame todos es que los números, las posiciones. Es que no estaría bien que el partido mayoritario se inmiscuya. Es que usted no se está inmiscuyendo, usted está dando los datos de una encuesta. Oiga, si usted está en el Olimpo, si usted es CEU, usted no puede involucrarse en la lucha entre los titanes. Gracias. Zeus está allá arriba. Doctor, eso hace que no le crean la otra información. Vicepresidente. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.